docencia universitaria en pregrado y posgrado. Algunas de las universidades están la Universidad de La Salle, Universidad Nacional, Universidad San Martín, Uniagraria. Extensionista en proyectos de desarrollo ganadero, consultor nacional e internacional en sistemas de producción de ganado bovino, ovino y porcino. Emprendedor y gerente de SADEP Limitada, empresa de consultoría y desarrollo tecnológico para el sector pecuario, con presencia en 9 países de Latinoamérica. Registro de propiedad intelectual de 5 software. Voy a leerlos porque esto es bien interesante. Tauros Webs, Ovis Webs, Suino Webs, Bufa Webs y Agri Webs. Y presidente de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia, AMEVEC. Entonces, pues bueno, con esa presentación tan interesante, doctor Ospina, para nosotros nuevamente un gusto poderlo escuchar y bueno, este auditorio nutrido es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, doctor Julio César, por la invitación y compartir este rato en casa. A mí me siento en casa porque yo soy lasallista. Fui docente 11 años en la Salle, en la Facultad de Veterinaria. Entonces, pues, me siento como en casa y muy contento de poder compartir este rato con la comunidad lasallista. Bueno, Muchas gracias. entonces, tenemos en esta charla una combinación que parecía agua y aceite o pareciera agua de aceite. Por un lado, la tecnología digital, la tecnología 4.0 y por la automatización, y por otro, el tema de la producción ganadera y la sostenibilidad. Parecería inicialmente como que va uno por un lado y otro por otro, pero en la realidad es al contrario. En la realidad, para nosotros poder llegar a una producción ganadera sostenible, necesitamos apoyarnos en las tecnologías digitales, en la cuarta revolución industrial, para poderla materializar. Entonces vamos a iniciar la presentación. Voy a compartir mi pantalla y a iniciar. Por favor, me confirman si se está viendo la presentación. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta presentación la hemos llamado las tecnologías 4.0, la ganadería y la agricultura hacia una producción sostenible. Eh, mm, con un símbolo que, digamos, aparece en este momento, combinando precisamente el título, y es un dron, ¿no? Los drones originalmente no se pensaron para la agricultura, se presentaron más para el ejército, después para hacer videos, películas, pero realmente terminó siendo una herramienta súper poderosa para la agricultura y la ganadería, gran regalo que nos ha dejado esta tecnología para este sector. Se ha limitado la compañía que yo gerencio, como comentaba ahorita el doctor Jairo. Tenemos entonces unos desarrollos de tecnologías hacia el sector primario, en bovinos, ovinos, porcinos, bufalinos, agricultura, y también estamos entrando el tema de camélidos sudamericanos, llamas, alpacas, que necesitan también tecnología para sus procesos de producción. Cuando hablamos entonces nosotros del tema de cuarta revolución industrial, es porque, digamos, han transcurrido 3 revoluciones anteriores a esta. Cómo hemos visto desde la ganadería esas revoluciones industriales anteriores. La primera revolución industrial, que fue para el siglo XVII y XVIII en Inglaterra, que utilizó por primera vez las máquinas como fuente, digamos, como fuente de energía, el agua, el vapor, las calderas, la fuerza hidráulica, nos dejó como regalo para la ganadería y la agricultura a los tractores y generaron toda una revolución porque se pudo arar la tierra, se pudo hacer una cantidad de procesos de mecanización de los suelos que antes pues era mucho más difícil hacerlos con bueyes o a mano, a asadón. Entonces la primera revolución industrial nos dejó un gran impacto en el sector ganadero, el sector primario, la ganadería y la agricultura. Ahora, esta primera revolución industrial pasa y por allá para el siglo XIX, hacia el siglo XX. Esta revolución
digamos, cambia su fuente de energía de vapor y agua hacia gasolina y electricidad, dando paso a su obsolescencia e inicio a la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial se caracteriza por poder ya generar máquinas más especializadas, más pequeñas. Al usar usted gasolina y electricidad, ya usted puede pensar en máquinas como una guadañadora o un equipo de ordeño o un tanque frío, que para nosotros, pues en vapor y con fuerza hidráulica era imposible pensar en tenerlas. Esto entonces genera un gran impacto también en la agricultura y la ganadería, la aparición de estas nuevas máquinas de la segunda revolución industrial, máquinas más pequeñas, más precisas, que hacen cosas más refinadas para nuestro sector. Ahora, estas dos primeras revoluciones industriales tienen algo en común, y es que ambas reemplazaban la fuerza muscular humana por máquinas, bien sea un tractor o bien sea una guadañadora o un equipo de ordeño. También tienen en común que funcionan generando CO2 atmosférico, usan combustibles fósiles, lo que se convirtió después en un problema para nosotros porque nos convirtió en una factura que después la naturaleza nos ha pasado por la contaminación que estamos generando con estas máquinas. Después de la segunda revolución industrial viene la Segunda Guerra Mundial y la aparición con ella de las primeras computadoras que se perfeccionan por allá en los años 70, dando origen a una nueva revolución industrial en la cual ya no hay ya no se reemplazan los músculos humanos para hacer trabajos en campo, sino que se reemplaza ahora la mente humana, que era algo impensable originalmente. Entonces, estas computadoras aparecen en el mundo de los años 70 con los mainframes, después en los 80 con los PCs y los software de Microsoft, los software para las PCs, y ya aparecen entonces en los años 80 los primeros programas de computador para la ganadería, que hacen nosotros el DairyChamp, el Daisy en ganadería, el PigChamp para la porcicultura, etcétera. Y ya comenzamos a usar en la agricultura y ganadería, aquí en Colombia, en las fincas pues ya más avanzadas en este momento, estos tipos de herramientas para trabajar en campo, para tomar decisiones. Después viene en los años 90 la aparición de la Internet, donde se conectan todas estas computadoras y hay un salto maravilloso en esta nueva fase de la tercera revolución industrial. Llegando a la primera década del siglo XXI, viene el proceso de digitalización, donde todo lo que antes era químico, mecánico o manual o análogo se volvió digital. Esta digitalización entonces dio origen a una cantidad de dispositivos nuevos para nosotros. Las básculas ahora se volvieron digitales, los termómetros se volvieron digitales, la palpación ahora se hace con un ecógrafo digital, ahora el pesaje de la leche se hace con dispositivos digitales, los equipos de ordeño funcionan con pulsadores digitales, todo se digitalizó. Al mismo tiempo que aparecieron pues los celulares, los televisores digitales, aparecieron pues toda una cantidad de dispositivos que fueron producto de la digitalización. Entrando al año 2010 al 2015, sucede un fenómeno en el cual todos estos dispositivos digitales se integran entre ellos, generando los smartphones, los smart TV, los smart freezer, o sea, las neveras inteligentes, donde se conecta toda la información en Internet y de tal suerte que los dispositivos ahora se conectan directamente en línea entre ellos y se hablan entre ellos y se genera toda una nueva dinámica del manejo de la información y de los procesos, dando un salto cuántico que se ha reconocido como la cuarta revolución industrial. Un ejemplo de ese salto, de esa digitalización son los drones, que integraron cámaras digitales con sistemas digitales de localización, sistemas digitales de vuelo y todo el sistema, digamos, que manejan en tecnología los drones, que resultan ser una herramienta maravillosa para nosotros utilizar en la ganadería y la agricultura. Ahora, la pregunta es precisamente esa, la que nosotros nos hacemos. En estas
cada una de estas etapas o eras de la revolución o revoluciones industriales nos han dejado marcas de desarrollo muy fuertes. La pregunta es, esta cuarta revolución industrial, ¿qué nos va a dejar a nosotros en el sector primario? De tal suerte que nosotros planteamos como propuesta de que es una gran oportunidad para la agricultura y la ganadería la introducción de estas tecnologías 4.0 a la familia rural ganadera y su quehacer en la agricultura y la ganadería. Lo vemos como una oportunidad. Entre otras cosas, porque la mayoría de estos ganaderos no han llegado a la primera revolución industrial ni a la segunda revolución industrial. Están en la era preindustrial. Y lo que estamos viendo es que no es necesario que ellos surtan el camino entre primera y segunda y tercera revolución industrial para saltar a la cuarta revolución industrial, sino que las pruebas que hemos hecho ahorita en los trabajos de campo que hemos hecho aquí, precisamente en Cundinamarca, con la Federación de Ganaderos, con la Universidad Nacional, con la Universidad Agraria, nos han permitido demostrar que los ganaderos pueden saltar de una vez a la cuarta revolución industrial. Entre otras cosas porque los celulares han permitido masificar muchísimo estas tecnologías digitales, han penetrado muchísimo en la sociedad y para ellos es como más natural el poder usar y entender una herramienta digital que es visual, que usted le permite analizar y tomar decisiones inmediatamente, a pensar en traer un tractor o una combinada o un equipo de ordeño que es mucho más costoso, complejo y difícil, digamos, de incorporar a su cultura. Y los impactos de la tecnología 4.0 están siendo sorprendentes en la producción de la leche, de la producción de la carne y en la agricultura. Ahora, este proceso de incorporar o desarrollar tecnologías 4.0 para la ganadería nos pide que surtamos un proceso de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Necesitamos surtir los tres pasos. Necesitamos hacer investigación básica, investigación aplicada, hacer desarrollos tecnológicos con base en esas investigaciones y llegar hasta las innovaciones tecnológicas en donde los ganaderos y los agricultores puedan utilizar digamos, estos nuevos elementos científicos empaquetados en tecnologías de la cuarta revolución industrial, en tecnologías digitales. Producto de ese trabajo hemos tenido desarrollos en alianza con la Universidad Nacional, la UNAM, Zamorano, FEDEGAN, la Universidad del Tolima, la Universidad Agraria y la Universidad de Cundinamarca aquí en Colombia. Y hemos podido avanzar aquí en Colombia y generar investigación que hemos publicado en revistas indexadas internacionales alrededor de el tema de algoritmos RGB para análisis de proteína, fibra, energía, macro y microminerales, biomasa, etcétera, con una gran aceptación de la comunidad científica alrededor de estos temas. Bueno, nosotros entonces, alrededor de esta tecnología de cuarta revolución industrial, hemos planteado como una nube de tecnologías que pueden apoyar a los productores, a los ganaderos y a los agricultores. Y las organizamos en esta nube. De la mitad de la nube hacia la izquierda son tecnologías que apoyan la gestión. Nosotros, digamos, entendemos, o más bien, hoy en día se entiende que gran parte del éxito que tenemos en las organizaciones para que sean competitivas depende de su desarrollo empresarial y organizacional. Entonces, es importante desarrollar herramientas para la gestión de las fincas y en la parte ganadera y en la parte agrícola. Por otro lado, es fundamental aprovechar la oportunidad que nos está dando la Internet, que son las tecnologías que están en la parte inferior de la presentación. Pero está el Internet de las cosas, las aplicaciones de celular y el manejar la data en línea, en la data en la nube. Asimismo, en la parte superior y a la derecha están todas las tecnologías asociadas a procesamiento de datos, algoritmos. Entonces, arriba están redes neuronales, algoritmos para inteligencia artificial, y a la derecha, que son dos algoritmos para procesamiento de datos, y a la derecha, algoritmos para procesamiento de imágenes, que usamos con cámaras RGB HD en drones. Tenemos bromatológicos, foliares, fertilización y huella de carbón. Dada la naturaleza del auditorio que tenemos, digamos, en esta presentación, voy a pasar brevemente por las tecnologías de gestión
y me voy a concentrar un poquito más en las tecnologías, digamos, asociadas a los drones, a la IA y a la Internet. Bueno, para pasar rápidamente, tecnologías en la parte de gestión. Nosotros entendemos que una organización empresarial, en este caso ganadera o agrícola, tiene tres niveles: un nivel gerencial, un nivel administrativo, contable y un nivel operativo. Entonces, la idea es qué tecnologías se le pueden desarrollar a nivel gerencial. Entonces, se ha trabajado en el desarrollo del tema de los dashboard y de los KPI, para que un ganadero, pues simplemente con mirar el dashboard de su finca, puede entender que se le subió la leche, tuvo problemas reproductivos, o tiene un problema de potasio en el suelo, o de calcio, o de capacidad de carga, con solamente mirar el dashboard en un momento. El otro punto es desarrollo de reportes gerenciales, en donde la idea es que uno generalmente como médico veterinario tiene, o como zootecnistas o agrónomos, uno tiene una visión muy técnica de los parámetros de la finca, que por la formación que uno tiene, que no coincide con la forma de pensar o la información que necesita la forma de pensar de un gerente tomador de decisiones. Entonces, la idea es que se pudiesen generar reportes personalizables. Cada persona, cada gerente pudiera generar los indicadores según como él está entendiendo el proceso de producción o como según él entiende que necesita organizar sus indicadores para tomar decisiones en su hato, en su ganadería o en su cultivo. Hay un tercer componente que es administrativo y contable, en donde se automatiza todo el proceso de insumos. Entonces, cuando se compran los insumos, se cargan en un inventario. Cuando está en el inventario, se puede utilizar para aplicárselo a un animal o para aplicárselo a un cultivo o a un potrero, y de esa manera llevar un control de todos los insumos y de su costeo. En la parte operativa, que es de la parte inferior, hablamos de la automatización de procesos de campo. Aquí voy a activarlo porque me parece que es una buena idea de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que en las fincas ya tenemos que pasar de una visión, digamos, tradicional a una visión en donde tengamos una estación de trabajo automatizada, en donde la mayoría de los procesos de información y de actividades se puedan automatizar en un trabajo de campo con la ganadería, como en este caso. Por ejemplo, en este corral, los animales, como vemos, están entrando ahí está una vaca. Esta vaca se sujeta con su brete, tiene un chip en la oreja que lo lee con el lector, y la báscula digital automáticamente calcula el peso que sube al software de manera automática. En ese momento, el inseminador acabó de inseminar la hembra y quedó lista, pesada, inventariada y servida en alrededor de unos 10 a 15 segundos. ¿Qué encontramos en este video en este momento? Principal componente, clave para nosotros: bienestar animal y bienestar humano. Si ustedes observaron, el animal estuvo perfectamente seguro y tranquilo. Igualmente, nuestro operario de campo estuvo perfectamente seguro y tranquilo, porque a veces uno va a algunas galerías en nuestro país en donde un trabajo de estos no se diferencia de una corrida de toros, porque los animales pues brincan, saltan, se caen, porque para mirarle el número que tiene en la piel, tocan del animal porque no se ve, está borroso, entonces lo soban con un trapo, el animal se asusta, patea, salta, se le acercan a la oreja, el animal se siente invadido, se mueve, cachonea, golpea a un operario, todo eso se vuelve muy riesgoso cuando se hace de manera tradicional. Cuando hacemos de manera automatizada, con una báscula electrónica, con un chip en la oreja para identificar al animal, con un lector de microchips para hacer la lectura de la identificación, con un software que integre la báscula con el lector de microchip y la información se cargue de manera automática en tiempo real y exacta en el sistema, nos permitiría entonces hacer una mejoría del proceso de tal suerte que puedes bajar un proceso que se puede demorar en sistemas tradicionales 2, 3 minutos, a como acabamos de ver, un tema que dura 10, 15 segundos, mejorando tremendamente la eficiencia, disminuyendo los riesgos y mejorando el bienestar animal y el bienestar de nuestros empleados. También está todo el tema de los equipos de ordeño. Los equipos de ordeño son sumamente sofisticados. Hoy en día, los equipos de ordeño están inclusive ya robotizados. Muchos, digamos, ya se consiguen robots de ordeño, en donde
Esos equipos de ordeño tienen software y tienen computadoras que los controlan completamente. Cada puerta, cada vaca que entra, la comida, la leche, la calidad de leche, si tiene mastitis, no tiene mastitis, etcétera, se mide con estos sistemas automatizados. Pero este software de estos equipos de ordeño se tienden a convertir en islas que se desconectan del software misional de la empresa. Entonces usted está llevando el inventario de ganado, sus insumos, le está llevando la cantidad de terneras, el chequeo reproductivo. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que haya una interconexión o una integración bidireccional entre el software de gestión de la finca con el software de la gestión del equipo de ordeño para que la data de las dos bases de datos sea la misma, es decir, tener una sola base de datos y no tener distintas bases de datos con problemas de redundancia en que una cosa dice una base de datos y otra cosa dice la otra, y al final ninguna de las dos tiene la información completa y veraz de la finca. Entonces, este es un punto también que se trabajó mucho, que es el intercambio bidireccional entre los software de estos dispositivos sofisticados como los equipos de ordeño y los software de administración y gestión de las ganaderías. Bueno, muy bien. Ahora, con respecto a Internet de las Cosas, nosotros planteamos en este momento la aplicación de estos dispositivos en tres direcciones. Uno, para la parte de rotación digital de praderas. Dos, detección digital de celos. Y tres, medición de estrés calórico con sensores. O sea, utilizamos collares y ponemos sensores en las fincas para medir este tipo de cosas. Por ejemplo, para la parte de rotación de praderas se coloca un collar con GPS en la vaca, donde cada vez que una vaca del lote o cuando las vacas se mueven de un potrero al otro, una de ellas tiene un collar GPS en donde reporta vía GSM la nueva geoposición que tienen las vacas que va a ser de un lote al otro o de un potrero al otro. Esa nueva geoposición se va vía GSM a un servidor y o en una red LoRa también se puede hacer, y esa data que está arriba en un servidor podría bajar vía ecosistema digital al software del profesional, del dueño de la finca, de los operarios, y actualizar exactamente en dónde están las vacas, en qué potrero están. Con esa información se pueden entonces agregar datos sobre las geoposiciones de las vacas, como estamos viendo allí, exactamente dónde están caminando las vacas día a día para hacer seguimiento de las praderas y sacar ya información asociada a las praderas. ¿Cuál ha sido la oferta de proteína, fibra, energía, macro y microminerales que han tenido las vacas en cada uno de los potreros que estamos haciendo el seguimiento con el collar GPS? También podemos determinar qué potrero produce más leche, menos leche y en qué momento exactamente sucedió y con qué nutrientes, con qué biomasa, con qué proteína, con fertilización. Se podría controlar todos los aspectos, digamos, de cada potrero vía estos collares GPS. Una segunda herramienta es la detección digital de celos. Se le coloca un collar también de las vacas con unos acelerómetros, y con los acelerómetros entonces se le pueden contar los pasos a las vacas, y de acuerdo a una distribución estadística de comportamiento del conteo de pasos se puede determinar si una vaca está entrando en celo para inseminarla, si está con problemas de acidosis para tratamientos médicos o problemas de hipocalcemia para, digamos, tratamientos médicos, o si tiene problemas de cojeras. Entonces utilizamos en este momento los sensores en las vacas para hacer determinación de bienestar y comportamiento y desempeño reproductivo y sanitario de los animales. Por otro lado, también tenemos, digamos, la posibilidad de utilizar sensores de temperatura y humedad relativa de ITH para medir el ITH o el índice de estrés calórico de las vacas y determinar entonces, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene la alta temperatura con estos sensores en las vacas. Entonces, parece una curva de temperatura promedio de un mes de una finca, en donde vemos que la temperatura en la mañana arrancó en 17 grados centígrados, entonces 12 de la noche a 6 de la mañana, a las 9 de la mañana a 22 grados y al mediodía está en 34 grados. En la tarde comienza a enfriarse hasta que llega a las 9 de la noche otra vez a 18 grados. Entonces, como vemos, la temperatura tiene forma de curva, no es plana, lo que hace que la humedad relativa se comporte de manera inversa, bajando la humedad cuando la temperatura está más alta, y la combinación de los dos nos genera un índice de estrés calórico que está por debajo de 70, está normal, de 70 a 74 esto es calórico bajo, 74 a 79 moderado y 79 hacia arriba esto es calórico no controlable.
Por ejemplo, el caso de esta finca, estamos por encima de 79 y eso genera impactos en la termodinámica del ganado y en el comportamiento del sistema endocrino, generando una depresión en la producción y reproducción de los animales. Entonces es fundamental para nosotros medir por lo menos estas tres cosas: la geoposición, los pasos y la temperatura y humedad relativa, para entender qué está pasando con nuestros animales con este tipo de sensores. Muy bien, también se tienen aplicaciones de celular, entonces tenemos aplicaciones de dispositivos móviles, en donde usted, el dispositivo móvil, puede acceder a los datos de la finca o puede digitarlos para que vía web entonces quede disponible para que el administrador y la oficina y el gerente o dueño de la finca las pueda tener. Entonces ahí está la interfase como se ve en la aplicación en el celular, cómo se capturan datos de los animales en el celular. También se pueden colocar estaciones de ordeño con tabletas para en tiempo real capturar los datos del ordeño en la finca. Y, por ejemplo, en este caso, los operarios están ordeñando las vacas e ingresando directamente en las tabletas los datos de producción de leche y alimento que le están dando a las vacas, lo que deja la data en tiempo real, mejorándolo, digamos, la calidad de los datos al evitar reescribirlos, mejora el tiempo de distancia entre el evento y el dato disponible, y la precisión mejora también muchísimo en este tipo de ejercicios. Entonces, esta información en el celular es muy útil para ver datos y para ingresar datos al sistema. Bueno, con respecto a la parte de inteligencia artificial, hemos venido trabajando con el concepto de chat, que en este caso llamamos chat TW, en donde de la base de datos del software se hace un estudio estadístico, se saca 74 variables estructurales que la IA toma, procesa y genera un modelo por computador, o la IA genera un modelo en el cual integra todas las variables y comienza a entender la finca, a aprender de ella. Ella hace 6.000 análisis de la finca y entiende la finca. Después de que entendió la finca, que aprendió de la finca, de cómo está ella, no está funcionando, se activa un chat en donde se llama chat TW, que usted le puede preguntar al chat TW qué está pasando con la finca, cuáles son los indicadores más críticos, cuáles son las causas de los problemas, cuáles son los efectos, y yo qué podría hacer para resolver los problemas de mi finca, digamos, apoyado por un sistema de inteligencia artificial con el que uno puede conversar, como un chat, como un WhatsApp común y corriente, pero en este caso el sistema está analizando la finca en tiempo real para determinar sus puntos críticos y ayudarle a resolver a usted sus problemas de salud, reproducción, producción, nutrición, etcétera, en la finca. Ahora vamos a nuestro tema, digamos, más avanzado, y es el uso de tecnología RGB para poder analizar las praderas, en el caso de la ganadería, o los cultivos, en el caso de los agricultores. Entonces, voy a iniciar con las tecnologías que son bromatológico digital. El bromatológico nos da la composición nutricional de los pastos. El foliar mineral digital nos da la composición de macro y microminerales. El aforo digital nos da la cantidad de kilogramos de pasto que hay por metro cuadrado. La fertilización digital permite fertilizar la pradera con macro y microminerales de manera exacta a partir de la tasa fotosintética. Y por último tenemos el cálculo de la huella de carbono para entender el balance de gases de efecto invernadero que tenemos en este cultivo, en esta ganadería. Entonces, vamos a iniciar con el bromatológico. El bromatológico entonces integra varias tecnologías, integra los drones con cámaras RGB, HD, 4K, con algoritmos de análisis de imágenes RGB que nosotros desarrollamos. El algoritmo se llama 2ARGB, que nos permite hacer un análisis y estimación de la composición química de la planta a partir del análisis de la luz que ella emite en su fotosíntesis, o captura en su fotosíntesis, más bien. ¿Cómo funciona el proceso? Cuando la luz del sol viene del cielo, es de color blanca. Y esa luz blanca se puede representar en el formato RGB, Red, Green, Blue, con escalas de 0 a 255, todas en los 155 para que nos marque la luz blanca.
Con esa RGB llega a la pradera absorbe algunas longitudes de onda de la luz que viene del sol. La fotosíntesis se ocurre entre los 680 y los 700 nanómetros, la mayoría. Algunas usan banda de 450, pero la mayoría es 680, 700 nanómetros, que corresponde a la banda rojo del RGB. Algunos 450 corresponden a la banda azul del RGB, pero digamos que centremos en la banda roja. Entonces lo que sucede es que la pradera, o en este caso este pasto, absorbe la banda roja y rebota las otras bandas que no absorbe, y es que usted ve la pradera de color verde. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que lo que sucede acá es que las longitudes de onda que la planta absorbió son las que hacen falta para que la luz verde vuelva a ser blanca. Entonces nosotros, a partir de este principio, pues podríamos calcular la frecuencia de onda capturada por la fotosíntesis a través de la luz que rebotó, sacándole como el complementario para que vuelva a ser blanca. ¿Cómo hacemos eso? Pues ponemos un dron a 100 metros de altura con una cámara RGB HD y le tomamos una foto de la pradera. Con esa imagen, entonces, del dron, nosotros procesamos con nuestro algoritmo la imagen y hacemos una serie de pasos para calcular las frecuencias de onda que la planta está absorbiendo en la fotosíntesis, y a partir de estas frecuencias de onda derivar el cálculo de la energía capturada por la fotosíntesis. Con la energía capturada, entonces nosotros podemos modelar la bioquímica de la planta y calcular con manera exacta cuánta proteína es capaz de sintetizar la planta, cuánta fibra de tejiente neutro, fibra de tejiente ácido y energía neta de lactancia, generando un bromatológico digital en tiempo real. Eso entonces nos ha llevado a dar un salto cuántico en todos los sentidos para nosotros en la agricultura y la ganadería. Gracias a este avance, nosotros podemos hoy ir a la finca y tomar una imagen con el dron y en 5 minutos tener exactamente la composición nutricional, no solo de una muestra de un potrero, como hacíamos antes con el laboratorio, sino de toda la superficie de la finca. Entonces viene el primer paradigma que se genera. El bromatológico debe ser un bromatológico de muestreo, y usted iba a un potrero, sacaba 3 o 4 hojitas del potrero, las metía en una bolsa, las secaba, las mandaba al laboratorio y al mes y medio te llegaba la respuesta. Ok, hoy en día ya lo que estamos haciendo es que tomamos no una muestra de 3 o 4 maticas, sino todo el potrero, toda la finca, y la respuesta sale en tiempo real. O sea, esto es puro 4.0. La precisión del algoritmo, estábamos hablando de un 93 a 95% de precisión comparado con el Laboratorio de Referencia Nacional de Colombia con Agrosavia Activa y Tata. Esos datos de la composición bioclimatológica en tiempo real, entonces nosotros podemos utilizarla para pasar a un modelo del metabolismo de las vacas, y el modelo de metabolismo de las vacas simula el funcionamiento del rumen, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento de la ubre, y el sistema es capaz de calcular de manera exacta cuántos litros de leche produce la vaca en ese potrero. En este caso, esta vaca comiendo en este potrero es capaz de producir 14 litros de leche. Esos datos se guardan en la base de datos local, se suben a un servidor, se suman a los de otras fincas que tenemos en el sistema, y podemos generar una multifinca para poder saber cuál es el comportamiento de proteína y fibras, energía de muchas fincas en línea que están asociadas con el mismo sistema de información. En ese caso, por ejemplo, en esas 70 fincas que hay allí, el decil 5 y la proteína están en el 8%. El decil 1, que son las fincas de más baja proteína, están en el 4%, y el decil 10, las fincas de mayor calidad de proteína, están en un 15% de proteína. Bueno, eso es con respecto al bromatológico. Entonces, el bromatológico nos permite calcular la composición exacta de proteína, fibra y energía que tenemos en la pradera, en los alimentos. Ahora, para después de tener claro cuál es la producción de nutrientes, lo siguiente que nosotros estamos haciendo o que necesitamos hacer y que ya podemos hacer es calcular la composición mineral. Logramos calcular entonces la composición de macro y microminerales de las pasturas a partir de la foto que tomamos con el dron. Precisamente acabamos de publicar el artículo científico de validación de esta tecnología
usted lo encuentra en internet, usted coloca macrominerales, espacio RGB y le salen los artículos nuestros de minerales que estoy explicando ahorita. Si colocas proteína cruda, espacio RGB, le va a salir el que expliqué hace un momento, que era el dermatológico digital. Todo esto está publicado en artículos científicos en revista indexada internacional, con pares internacionales que están verificando la precisión de las calibraciones que estamos haciendo de estas tecnologías RGB. En este caso, tenemos un plano de los minerales. El anterior era de proteína, energía y fibra. El de ahorita, que estamos viendo en este momento, es un plano de donde está el potasio, fósforo, magnesio, calcio, cobre, hierro, zinc, etcétera, en los potreros. ¿Cómo se ubica la distribución de minerales en los potreros? Resulta que antes nosotros tenemos que tomar una muestra de pasto, colocarla en una bolsa, mandarla por correo a un laboratorio y se demoraba más o menos 3 meses para llegar el resultado de los macrominerales, microminerales de la finca. Entonces, cuando nos llegaba el resultado, pues ya no nos servía, porque ya era obsoleto. Igual que con el bromatológico, al llegar el resultado, 1 mes y medio después, ya no nos servía para tomar muchas decisiones, lo que pierde el tema de oportunidad y la gente, entonces dejamos de utilizar, casi no usamos entonces bromatológicos y foliares minerales para tomar decisiones, sabiendo que lo necesitamos y que son importantes porque son costosos y cuando llegan, pues ya están a destiempo y no nos sirven ya de mucho. En este caso, entonces, podemos sacar el análisis digital en tiempo real, donde tenemos, por ejemplo, aquí espectrográficos de todo el comportamiento de macro y microminerales, cómo se distribuyen en la superficie foliar del potrero. Ahí está el azufre, el potasio, el calcio, el fósforo, etcétera, cómo se distribuyeron en la materia seca del potrero que el ganado se está consumiendo. Y podemos hacer un análisis del balance de macro y microminerales que el ganado necesita frente al que se está ofertando y poder balancear la sal mineralizada para el ganado en tiempo real con absoluta precisión. En este momento, uno de los temas fuertes en las compañías de sal mineralizadas colombianas es precisamente para esta herramienta o este tipo de herramientas para mejorar sus recomendaciones a nivel de campo de utilización de sales mineralizadas. Igual que el bromatológico digital para la recomendación de los concentrados de las casas comerciales aquí en Colombia. Tenemos después el aforo digital. El aforo digital calcula cuántos kilos pesa el pasto que está ahí en la foto. Entonces nosotros tradicionalmente esto lo hacíamos colocando unos cuadrantes en el piso de 1 metro cuadrado, se cortaba con una tijera, se empezaba con una báscula y se le secaba la humedad y se sabía cuánta materia seca se estaba produciendo en 1 metro cuadrado de potrero. Con la tecnología digital estamos calculando lo mismo, pero a partir de biofísica. Entonces sacamos el gradiente de energía entre el punto de prepastoreo, que está el punto más alto de la hojita, en 5.9 megajoules, hasta el punto más bajo en postpastoreo en 3.9 megajoules. Esa diferencia la tenemos en unos cálculos matemáticos que desarrollamos y somos capaces de calcular cuánta biomasa está generando o kilogramos de pasto está generando la planta por metro cuadrado en su fotosíntesis en el rebrote que está dando la planta. Eso entonces nos permite sacar un plano en donde sabemos exactamente cuántos kilos de pasto hay en cada lugar de la finca para calcular entonces nuestra capacidad de carga. Igual hay un espectrográfico para ver las distribuciones de la materia seca y con esta herramienta podemos calcular exactamente cuántas vacas nos caben en la finca, en cada potrero en tiempo real para tomar decisiones de si me sobra pasto o falta pasto o sobran vacas o faltan vacas o qué puedo hacer para resolver la situación. Tenemos después la última tecnología que hemos ido desarrollando. La última versión es la fertilización digital. Es para agricultura. Con esta herramienta, entonces, hemos podido sacar la fertilización digital por tasa de fotosíntesis de los cloroplastos. Entonces, nosotros lo que sacamos es, hacemos un análisis de los minerales que tiene la planta post-pastoreo. El algoritmo, entonces, calcula una distribución de macrominerales en el sitio y usted le define al cultivo o a su potrero una meta de productividad. Yo quiero que este pasto llegue a 1.3 kilos de pasto por metro cuadrado y que la proteína pase del 13 al 18%, como está aquí abajo en la composición de la hoja. Cuando el sistema tiene esos datos, él es capaz de calcular la demanda de nutrientes que necesita la planta para llegar a ese nivel de proteína y biomasa y usa la ley de Levy para definir en la imagen de la derecha qué minerales le hace falta. En este caso le falta nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio y azufre
y las cantidades exactas de cada uno de ellos para que la planta tenga la tasa fotosintética que les lleve exactamente a producir 18% de proteína y 1.2 kilogramos de pasto por metro cuadrado. Al hacer entonces el balance, queda todo en Liebig uniformizado en cero o por arriba de cero, sin limitantes. Y cuando hemos hecho los trabajos de campo, las pruebas nos han dado unos resultados súper poderosos en términos de precisión y en términos de ahorro de fertilizantes, en términos de disminución de emisiones de urea hacia óxido nitroso e incremento de la producción de biomasa y de proteína de los cultivos, como estamos viendo aquí en esta imagen, que al final terminan redundando en un incremento de la producción de leche de las vacas o del cultivo con mayor cantidad de kilogramos de grano o de corozo, etcétera. Por último, tenemos la medición de la huella de carbono, que digamos es una herramienta que nos permite integrar toda la producción de biomasa alrededor del ciclo natural del carbono. Como ustedes saben, los animales, en el caso son las vacas, el carbono, a diferencia de los carros, circula. Entonces tenemos un ciclo natural del carbono. Entonces el CO2 está en la atmósfera, lo capturan los pastizales. Los pastizales con ese carbono del CO2 producen carbohidratos, lípidos, proteínas y lignanos. El pasto crece y cuando crece el pasto la vaca se lo come y cuando la vaca se lo come, pues quema el pasto y libera el CO2 que había incorporado antes la planta. Entonces no es que la vaca genere nuevo CO2, que la vaca, o nuevo carbono, eso no sucede. La vaca lo que hace es recircularlo. Ahora, lo que sí tenemos que medir es cómo está el balance de gases entre lo que capturamos y emitimos, porque algunos gases tienen un efecto de invernadero mayor. Por ejemplo, el metano 25 veces más y el óxido nitroso 250 veces más que el mismo CO2. Entonces hay que mirar cómo está el comportamiento de la emisión versus la captación y hacer un balance colocando árboles o mejorando la dinámica de secuestro de CO2 radicular en las gramíneas, en nuestros pastos. El otro punto muy importante es la huella de carbono y es cuánto CO2 generamos por litro de leche o kilogramo de carne. Eso entonces lo podemos estudiar igual haciendo el análisis de la fotosíntesis. Sacamos cuántos CO2 capturaron las gramíneas, lo llevamos a nuestro modelo y con el modelo pues calcular exactamente cuánto CO2 captura la gramínea y después de hacer todo el proceso biológico con el ganado, cuánto CO2 genera por litro de leche. En este caso, estamos en 3.5 kilos de CO2 por litro de leche cuando nuestra meta es llevarlo a 1.6. Es decir, que yo tengo una cantidad de herramientas o de ramas de este árbol que yo podría gestionar para tratar de bajar eso de 3.5, digamos, a 1.6 kilos de CO2 por kilogramo de leche, lo que nos permitiría apuntarle a una ganadería sostenible de una manera integral, porque entonces yo podría trabajar en el balanceo de la fertilización de la pradera y optimizar la gramínea, hacer el punto óptimo de cosecha con el bromatológico y dar el pasto a la vaca en el punto más óptimo de energía y proteína de la planta para la mayor eficiencia y metabolismo de la vaca. Podría calcular la cantidad exacta de macrominerales que hay que darle a la vaca para que su metabolismo sea eficiente, la cantidad exacta de concentrado para que la vaca sea lo más eficiente posible y al final puedo hacer un balance de gases de efecto invernadero y ver cómo está la huella de carbono, la emisión y la captación de CO2 y montar estrategias de mejoramiento, mitigación o conservación en nuestras ganaderías. Bueno, mi doctor Jairo, entonces habíamos planteado este tiempo de 50 minuticos, 45 minuticos, para presentarles estos temas cómo se combina unos temas que parecían separados, como lo son las tecnologías 4.0, la ganadería y la agricultura y la sostenibilidad, que es el futuro hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento todos en esta sociedad. Quedo a toda su disposición por si tienen alguna Doctor pregunta. Oscar, muchísimas gracias pues por esa maravillosa presentación, muy motivante pues impresionante la verdad que en nuestro país se esté trabajando en esa dirección. Hay mucho para hacer muy seguramente y bueno, pues qué interesante que ya se han dado los primeros pasos pues bueno, por supuesto con ese apoyo y ese profesionalismo que usted nos muestra acá, pues excelente. Vamos a abrir acá un espacio a algunas preguntas que seguramente deben surgir. Acá, como lo decíamos al comienzo, hay un número bastante significativo hoy de personas y sobre todo de profesiones. Entonces aquí ya veo algunas manitas levantadas.
que por supuesto quisiéramos que nos transmitieran sus preguntas. Veo aquí a Jaime Álvarez. Por favor, si puede habilitar su micrófono y nos indica su pregunta. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno. Bueno, muy chévere lo que están presentando. Sin embargo, yo tengo pues una pequeña pregunta relacionada con el tema de la fertilidad. Cuando se habló de módulo de fertilidad, sí, de suelo, pero potero, como dicen acá. Entonces, ahí se observa en la presentación muy claramente que el software permite fertilizar con urea, bueno, o suplir todas las necesidades o identificar para agregar todos los suplementos al cultivo, al suelo para el cultivo, porque es la palabra. Entonces se limita, o veía solamente que se limita a la parte química. Entonces, entendiendo que siempre en esta cosa unos temas asociados a la parte física del suelo, que se convierte en una barrera precisamente para que la planta pueda tomar y aprovechar y optimizar ese mineral que le estoy asociando, que le estoy agregando. Entonces, digamos, es una pregunta. Y también digamos, como que en la vida cotidiana también se tiene en cuenta mucho la climatología. Entonces, pues, digamos que en lo que mostraba el profesor Oscar, pues no veía eso. Entonces, pues, esa es como la inquietud. Sí, gracias. Bueno, sí, señor. Entonces, con respecto a cómo fertilizar y el tema del clima. Sí, para nosotros es fundamental el clima. Por eso tenemos sensores para medir temperatura, humedad relativa y pluviometría todo el tiempo y sacar todas las curvas y entender la dinámica del clima, pues es fundamental. Sin eso, pues no hay nada que hacer ni en la agricultura ni en la ganadería. Vamos a ver exactamente cuál es nuestro comportamiento para poder ser conscientes de la situación y tomar las decisiones pertinentes. Eso en primera instancia. Segunda instancia, con respecto a la fertilización. La fertilización, tradicionalmente, uno observa, digamos, cuando trabaja uno en campo, que se manejan los siguientes tipos de fertilización. Primero, lo que llaman la fertilización tradicional. ¿Y usted qué aplica acá? No, aquí aplico lo que aplicamos todos. ¿Y ha hecho algún análisis de suelos alguna vez? No. Y entonces, no, pues que aquí todo el mundo echa triple 15 y urea. Ah, bueno, entonces todo hecho también triple 15 y urea. Entonces, bueno, es la que más se utiliza, la fertilización más usada es esa. La segunda es cuando un agricultor o ganadero está más organizado aquí en Colombia, hace un análisis de suelos. Un análisis de suelos de un pedacito de un potrero de una finca que tiene 50 hectáreas. O trata de sacar una muestra representativa de 50 hectáreas con una sola muestra, como son caras, y no es fácil convencer a un agricultor o un ganadero que te haga análisis de suelos. Entonces, ahí hay un tema crítico de la representatividad de ese análisis de suelos, primero, y segundo, la frecuencia con que lo están sacando. A veces dicen, sí, este análisis de suelos está bueno, tiene 2 años. Ok, sacó una muestra de unos potreros hace 2 años y todavía sigue utilizando eso para entender la dinámica de nutrición de sus plantas. Resulta que cuando tú vas a los países desarrollados no fertilizan por edáfica. Usted hace una enmienda, una corrección por edáfica, por análisis edáfico, pero ellos hacen las fertilizaciones es por foliar. Sacan las hojas de las plantas, hacen análisis foliares, miran contra las tablas que tienen estandarizados ellos para sus cultivos y eso es lo que fertilizan porque ellos están nutriendo a la planta, lo que ella necesita. El suelo es la composición del suelo, pero eso no tiene, digamos, mucha variación en un periodo de los 2 meses en que creció el pasto. Pero la planta sí cambió absolutamente en cada día de su crecimiento sus requerimientos de minerales macro y micro, digamos, que ella necesita. Entonces, por eso ellos usan más los foliares. Pero en el caso de nosotros, la propuesta es, hagamos un análisis por la tasa fotosintética. Es otra forma de hacer completamente distinto el análisis, complementaria a las otras dos. Tú puedes hacer un análisis de suelos, puedes hacer un análisis foliar si quieres, y usar complementariamente la nuestra, o usar una sola de ellas si usted así lo desea. Depende del escenario en que usted esté trabajando y el éxito que le esté dando su estrategia de fertilización. Pero que estamos planteando acá es una nueva propuesta de fertilizar basada en la tasa fotosintética de las plantas. De acuerdo a la cantidad de energía solar capturada, nosotros definimos
todos los metabolismos y todas las composiciones de macrominerales que tiene la planta, y con base en eso es que estimamos de una línea de arranque del cultivo a una línea de meta qué mineral necesita la planta para llegar a una captación de energía solar que equivalga a una proteína, digamos, de un 18% y una fuera de 1.2 kilogramos. Entonces, le pegamos exactamente al metabolismo de los cloroplastos y sus necesidades. Entonces, es otra forma de enfocar la fertilización que, si tú lo quieres ver complementaria a la edáfica, funciona muy bien. Ahora, como generalmente la gente no hace edáfica, podría trabajar entonces generalmente de manera intuitiva. Nosotros sugerimos, oiga, chévere, ¿no? Pues si quiere, si está trabajando de manera intuitiva, pues por lo menos mida ahora la fotosíntesis y acérquese un poquito más a la precisión. Y lo que sí nos permite esto es disminuir las emisiones de óxido nitroso, porque generalmente los agricultores, cuando fertilizan de manera tradicional al ojo o a la tradición, tienen excesos de nitrógeno, excesos de urea que se convierte en óxido nitroso, que es 250 veces más generador de efecto invernadero que el mismo CO2. Entonces, el AgriWeb sí te permite saber exactamente este algoritmo, cuánta urea hay que colocar para que no se volatilice y no se pierda en la atmósfera, lo que nos apunta hacia una agricultura sostenible. Igual con el fósforo. El fósforo es crítico porque contamina el suelo y la gente le bota fósforo al suelo más de que necesita. Pero no calcula, no mide, se le va la mano en el fósforo y está botando de más plata porque es muy costoso. Con el AgriWebs tú puedes ajustar tanto el nitrógeno como el fósforo y disminuir pérdidas económicas y disminuir la contaminación. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Omar Báez. Por favor, si habilita su micrófono. Muy buenas noches a todos, un cordial saludo, saludos desde Casanare, Colombia. Doctor Oscar y compañeros, colegas, realmente me parece sumamente curioso y me parece un avance tremendo. Digamos que el tema de la analítica de imágenes satelitales, de imágenes de dron, generalmente se hace es una comprobación digamos, si es un índice de vegetación. Por ejemplo, se ha encontrado en el caso de Palma valores de un NDVI normal, digamos, valores entre 0,7 a 0,6, y uno va a campo y valida y encuentra, por ejemplo, deficiencias de magnesio o encuentra un problema de ácaros tremendo. Entonces, se hace la validación, pero que ya la tecnología y el desarrollo nos indique, por ejemplo, valores a nivel mineral. Me parece sumamente sorprendente este trabajo y realmente me gustaría mucho indagar sobre este ejercicio de investigación. Pero, digamos, me gustaría consultarle, doctor Oscar, cómo ha sido el proceso de validación de estos algoritmos y, digamos, cómo sería para replicarlo en productores de pronto un poco más pequeños que no tienen, digamos, las capacidades para unas grandes empresas que obviamente van a tener un equipo técnico, pero, digamos, ¿cómo puede, digamos, facilitarse estos procesos tecnológicos a productores un poco de menor escala? Excelente pregunta. Y siento el espíritu de la Salle, lo que me alegra muchísimo. Eh, sí, señor. Nosotros tenemos que pensar tanto en el grande productor como en el mediano y pequeño productor. Todos tenemos que apoyarlos. Eh, sobre el tema de validación, nosotros hemos trabajado las validaciones de cada uno de nuestros algoritmos en alianza con los grupos de investigación universitarios. Entonces estamos completamente convencidos de la integración de las hélices para el desarrollo de la tecnología en Colombia. Hay que integrar a las empresas de tecnología e investigación como la nuestra, hay que integrar a la academia para que esté presente con su imparcialidad, su objetividad y con todo su conocimiento apoyando los procesos de investigación, innovación y desarrollo. Y necesitamos al sector productivo y a los gremios participando de los procesos de acercamiento con el sector real y hacer pruebas formales del tema. Digamos, en ese orden de ideas, nosotros estamos trabajando precisamente con la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Agraria, la Universidad del Tolima, con sus grupos de investigación, donde hemos hecho las validaciones de cada uno de estos algoritmos. Y tenemos las publicaciones con artículos científicos donde publicamos las calibraciones que se han logrado, digamos, con precisamente la objetividad que se tiene con este tipo de equipos de triple hélice. Nosotros nos gusta muchísimo que validen y hagan pruebas. Ahorita están haciendo pruebas en Uruguay, están haciendo pruebas en Zamorano, que tienen 8 trabajos de investigación en Zamorano. Necesitamos trabajar 2 proyectos más de validación y aplicación de tecnologías 4.0 en la UNAM en México también.
en el Ecuador también están trabajando muy chévere en este tema. Entonces, nosotros somos súper abiertos a todo el tema de validaciones, porque además necesitamos aprender mucho más. Nosotros lo que hicimos fue abrir una ventana, pero es gigante lo que hay ahí hacia adelante, y lo que invitamos es que se suban más a aprovechar estas nuevas opciones, esta nueva ventana que es el RGB. Nosotros necesitamos multiespectral, que a veces los ingenieros dicen, pero ¿cómo así? Es que eso no es multiespectral, no, no es RGB. Lo que pasa es, para hacer a este punto, la tecnología se originó desde un médico veterinario, en el caso precisamente mío. Yo soy formado en ciencias naturales, en biología. Entonces yo cuando leí los artículos de física cuántica, el artículo de Newton, perdón, de Albert Einstein, del efecto fotoeléctrico, pues es un artículo que lo leen físicos y matemáticos. Entonces lo interpretan desde la física y las matemáticas que ellos están estudiando. Yo lo interpreté desde la biología y entendí en el efecto fotoeléctrico cómo funcionaría la fotosíntesis a nivel allá cuántico. ¿Por qué? Porque estoy formado en ciencias biológicas y me permitió entonces desarrollar toda una conceptualización y una matemática y una estadística basado en una visión desde la biología, que terminó generando lo que tú planteas. Si yo hubiera sido ingeniero, seguramente lo veo distinto y seguiría pensando en la multiespectral y en NDVI para hacer los cálculos. Yo creo que sucede. Lo otro es la aplicación. La primera condición que se desarrolló en nuestra compañía cuando se desarrolló esa tecnología es una matriz donde propusimos que la tecnología no podría ser superior a $1,000 para que pudiera ser comprable por un productor o por un profesional. Y lo hemos logrado. Los software valen $1,000, las licencias nuestras, y usted le funciona para el número limitado de licencias y número limitado de pruebas. Y segundo, necesitas un dron normal, un dron de DJI, un Mavic Mini 2 que vale $2,500,000. Una tecnología muy accesible. Es más, mucha gente tiene ese dron y lo tiene guardado en la casa porque la fiebre de tomarse las fotos cuando lo compran y después lo dejan guardado. Resulta que ese dron es una máquina espectacular, una precisión altísima que está subutilizado para firmar matrimonios, y realmente su principal función es esta. Nosotros hemos comprado y digamos a través nuestro se ha comprado lo menos unos 400 o 500 drones de esos en todo el país repartidos, usando para aplicarlo en esta tecnología. Entonces tal vez en este momento la mayor demanda de este tipo de drones son para este sector, o por lo menos uno de los sectores que está marcando muy fuerte demanda de tipo de drones es este agrícola y pecuario, por este tipo de herramientas que usan las cámaras HD de esos drones para hacer esos análisis de la calidad comisional de la planta para tomar decisiones. La idea entonces es, por ejemplo, en el Casanare, UCEBUL, una asociación de creadores de lechero y sus cruces, que es también, el director ejecutivo es el doctor Fajardo, que es lasallista también, médico veterinario también de La Salle, que fue profesor mío en La Salle también en su época. Él tiene un proyecto de extensión e investigación basado en esa tecnología 4.0, y tiene como 1,200 productores que están interviniendo con esa tecnología, que pues de pronto hay pequeños productores que no van a poder comprar el software y el dron porque vale $6,000,000 las dos cosas y le cuesta trabajo. Pero un servicio de extensión sí lo puede tener cada técnico, va con su dron y con su software sin problema, porque es una cosa parte del equipo de trabajo, y hacen un ejercicio maravilloso de mostrarle, desnudarle la realidad de su finca al ganadero, al agricultor, en todos esos elementos que para ellos antes estaban ocultos. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Deimer de la Torre. Nos cuenta. Bueno, muy buenas noches para todos. Felicitarlos por este tema tan interesante y que está en auge ahora mismo en Colombia, ¿no? Pues mi nombre es Deimer de la Torre, yo soy estudiante del programa de agronomía, pertenezco a la escuela de CAPNA acá en la UNAD. Casualmente hace unos días yo me encontraba, ahora que el ingeniero comentaba acerca de qué tipo de dron era. El dron, si era un dron multiespectral, porque normalmente digamos que el rubro en este momento de drones nos está exigiendo que tiene que ser un dron específicamente de multiespectral, ¿sí? Yo tengo un Mini 2 SE, que es, digamos que es la gama más baja, una de las gamas más bajas que tiene DJI. Con él, pues hace unos días realicé una publicación en LinkedIn y pues, oh sorpresa, que me la publicó directamente Drone Deploy, que Drone Deploy es una empresa que se encarga y se dedica a producir software de análisis con drones.
la temática como tal era que si podíamos realizar un análisis espectral, sí, perdón la palabra, podíamos calcular algún tipo de índice a partir de esos drones y se realizó un cálculo del VARI, que es un índice, y del TGI. Con esto tomamos la onda del rojo, la onda del azul y la del verde y podemos determinar pues que sí se puede realizar. Obviamente toca realizar un geoproceso en QGIS, pero también podríamos realizarlo en ENVI. Entonces, no solamente nos tenemos que ceñir a o sea, cuando nosotros tenemos una necesidad, también tenemos que ir un poco más allá y comenzar a buscar y a revisar bibliografía que podemos encontrar cosas y que no solamente lo que le digo, o sea, yo en ese momento tengo un proyecto y pues yo quisiera tener un dron multiespectral porque sí amplía un poco más el espectro de la supervisión y de todo lo que nosotros podríamos tener, pero sí con las cámaras RGB podemos realizar proyectos y como dicen los ingenieros, pues hay mucha cosa por hacer todavía en este campo y felicitarlos, ¿no? Felicitarlos y decirles que pues este tema es apasionante pues para el que le guste y para todos los que estamos aquí, espero que cada uno tenga como la pasión y la dedicación de este tema. Muchas gracias. Pues bueno, no veo más manos levantadas. Pues agradecerles a todos por su acompañamiento en esta charla tan interesante. Yo quisiera, bueno, acá hay otra manita, Laura Santos. Bueno, vamos a dar la opción a la última pregunta, que me da pena con el doctor Oscar. Usted me dice, Laura, por favor, nos cuenta su pregunta, abre su micrófono y nos transmite su pregunta. Gracias. Doctor Oscar, muy buenas noches para todos, compañeros. Bueno, muy interesante toda la exposición y pues quisiera preguntarles si las diapositivas o la presentación queda grabada. Sí, señora, esta charla la estamos grabando, sí, señora. Es para un primo que está estudiando veterinaria en la ciudad de Valledupar y pues en el momento no le alcancé a avisar para que se conectara. Excelente, se va a emocionar cuando vea todas las herramientas que justo puse como médico veterinario. Ahorita los médicos veterinarios están cambiando su ejercicio, los que trabajan en ganadería, en donde aparecen nuevas formas de trabajar, lo que hace la tecnología. Antes el trabajo que nosotros teníamos era chequeador, ¿sí? Tocólogo o ginecólogo de vacas y médico clínico, era lo que nos dedicamos en la ganadería. Hoy en día apareció este nuevo tema que se llama el droneo integral. Usted con el droneo integral se va con su dron a analizar todos esos elementos y le pega una analizada a la finca, pero a una profundidad que nunca antes lográbamos. Usted explica y entiende por qué la leche se subió, por qué se bajó, por qué se enfermaron las vacas, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, que nos permite, digamos, tener una nueva área de trabajo en la medicina veterinaria. Entonces, en buena hora y saludos allá a mi futuro coleguita sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues para ir cerrando, pues antes agradecer al doctor Oscar nuevamente por esta charla tan interesante. Voy a darle la palabra al ingeniero Julio César, que quiere, pues obviamente, intervenir en este cierre de esta charla. Ingeniero Julio. Muchas gracias, ingeniero Jairo. Doctor Oscar, como siempre, un gusto escucharlo, conocer todas esas innovaciones y esos desarrollos que ha tenido usted. Por eso decía al comienzo que su perfil es muy interesante porque lo único que le falta es tener un título de ingeniero. Vamos a tener que dárselo ad honorem porque ha venido desarrollando muchas cosas desde la ingeniería, pero nos abre a todos nosotros unas apuestas muy interesantes para seguir trabajando y seguir desarrollando todos estos temas y cómo la ingeniería pues tiene tantas aplicaciones tan importantes y tan valiosas para lograr el desarrollo y la transformación de nuestro país. Así que, doctor Oscar, muchísimas gracias. Conversamos con el Inge Jairo. Nosotros estamos ya con una propuesta de un programa de bioingeniería, de un pregrado, está a punto de salir, estamos haciendo trámites con el ministerio. Y creo, sí señor, genial, y creo que pues todo esto que usted nos acaba de compartir nos da todavía mucho más ánimo y fuerza para seguir adelante con este nuevo programa que complementa muy bien pues toda la oferta de nuestra Facultad de Ingeniería, a la
estudiante que preguntaba sobre el video, sí, efectivamente queda grabado, lo subimos en YouTube de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. La otra semana yo creo que ya va a estar allí arriba para que lo puedas consultar y lo puedas compartir también, por supuesto. Y gracias, doctor, por la generosidad de todo ese conocimiento y esa experiencia y también emprendedor, pues mejor dicho, una combinación maravillosa y un gusto escucharle. Muchas gracias. Y está ahí, además, muchísimas gracias. Y gracias a todos los participantes, al Inge Jairo por el liderazgo de este ciclo de seminario. Invitarlos, todavía nos quedan varios seminarios en este resto del año, así que también pues muy invitados todos a participar en las otras líneas y áreas de énfasis que tenemos en la facultad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero Julio César. A todos, pues bueno, hay un forms en el cual pues pueden colocar la asistencia. Sin embargo, pues me han manifestado que algunos tienen inconveniente para acceder al mismo. Voy a compartirlos ahorita en la pantalla el código QR para que puedan hacer pues el registro de su asistencia. Recuerden que la participación en esta charla pues tiene su certificación, entonces pues eso es muy valioso e interesante para todos. Entonces, para que por favor lo hagan, ahorita les voy a compartir entonces ese código. Y doctor Oscar, nuevamente muchísimas gracias, desearle una excelente noche, espero que esta sea la primera de muchas charlas o de muchos encuentros, seguramente muy interesante poderlo hacer de manera presencial, invitado cordialmente a que conozca nuestra sede, nuestra facultad, en donde seguramente va a encontrar una articulación muy interesante con todo esto que usted nos planteó el día de hoy, la noche de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias y a todos también desearles una excelente noche. Voy a compartirles entonces el código QR. Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, Muchas doctor Oscar. gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.